Bueno, vamos a otros asuntos porque en la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera en la Ciudad de México, al que asistieron más de 500,000 personas, quemaron una figura con la apariencia de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Este hecho ya fue condenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con los detalles. En un país sumido en la violencia contra la mujer, este sábado asistentes a la conmemoración por el 85 aniversario de la expropiación petrolera golpearon y prendieron fuego a una figura de cartón alusiva a la ministra Norma Piña. ¡Es un honor ser gobernador! ¡Es un honor ser gobernador! La presidenta de la Corte, que asumió el cargo hace poco más de 2 meses, ha sido blanco de repetidas críticas por parte del presidente López Obrador durante las últimas semanas desde el estrado de Palacio Nacional, pues ha dicho que el Poder Judicial está sumido en corrupción, lo que ha desatado una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Norma Piña se ha caracterizado por tener un mayor distanciamiento con el Ejecutivo Federal y que contrasta con la actitud colaborativa que asumió en su momento Arturo Saldívar. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, salió este domingo en defensa de la ministra Norma Piña. Sin mencionar directamente la polémica, la doctora mostró su apoyo a todas las mujeres de la política ante la vejación de sus personas o imagen. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, calificó de inadmisible las muestras de intolerancia hacia su persona y aseguró que la violencia nunca es la respuesta. El reproche a esas muestras de odio sumó voces opositoras. Es el caso del líder de Acción Nacional Marco Cortés, Alejandro Moreno del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática Jesús Zambrano, así como la de organizaciones civiles quienes exigieron al presidente López Obrador detener los ataques desde el atril del Salón Tesorería y evitar acciones más graves. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Justamente para hablar sobre el saldo del evento convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este 18 de marzo, tenemos en la línea telefónica al secretario de Gobierno de la capital del país, Martí Batres, a quien saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca Becerril? Gracias por esta comunicación. Oiga, ¿cómo nos fue el sábado? Incluso veíamos que usted también salió en un contingente hacia el Zócalo de la Ciudad de México, por supuesto para conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera. Bueno, lo más importante, hay que decir, es el rescate de la memoria. En los últimos gobiernos, los gobiernos anteriores prácticamente venían olvidando la gesta cívica, histórica que representó la expropiación del petróleo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, se le dio una dimensión nacional de gran relevancia a la expropiación petrolera que decretó el general Lázaro Cárdenas del Río. Esa es la primera cuestión. La segunda es que fue una movilización de una gran magnitud. No solo se llenó el Zócalo, sino también las calles aledañas. Por ejemplo, 20 de noviembre estaba llena desde Plaza de la Constitución hasta Izazaga. Y así Pino Suárez, Madero, 16 de septiembre, 5 de mayo. Y la tercera cuestión es el discurso del presidente, que fue un discurso muy interesante, lleno de lecciones históricas y políticas, pues donde habló de la obra del general Lázaro Cárdenas, del reparto agrario, el apoyo a los trabajadores, la creación de instituciones de educación, entre otras grandes obras que realizó el general. Y por otra parte, el sentido que cobra como actualidad la forma de gobierno del general Lázaro Cárdenas, que buscó el apoyo de las clases populares, de las clases más olvidadas. Claro. Secretario, quiero preguntarle, en ese momento, el sábado nosotros tuvimos una transmisión especial y nos llovió, salió el sol, hizo frío, hizo viento, pero tal parece que pues las personas no se alejaban del Zócalo, del primer cuadro de la capital del país. Quiero que me cuente, ¿saldo blanco o cómo nos fue en este sentido y cuántas personas asistieron a esta movilización? Mira, saldo blanco. Se calcula que
Eso es un cálculo que hacen los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se calcula que asistieron unos 500,000 participantes. Es una movilización muy grande y por lo tanto, pues que implica pues más riesgos, porque luego hay personas que sufren alguna cuestión de insolación o situaciones de ese tipo, o algunas personas que se extravían, en fin, pero no, todo estuvo muy bien, todo estuvo muy controlado. Y por otra parte, pues una movilización pacífica muy importante, ¿no? Claro. Sin problemas que luego vemos en otro tipo de movilización. Claro, secretario, ya que habla de otro tipo de movilizaciones, muchos analistas, incluso la oposición, han dicho que esta movilización fue una especie de revancha contra las que ha protagonizado la sociedad civil al defender al INE, al estar en contra del plan B de la reforma en materia electoral. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Mira, yo te doy mi opinión personal. Yo creo que las movilizaciones que ha habido para defender los privilegios del INE no son de la sociedad civil. Hay poderes económicos y políticos que participan, que convocan a estas movilizaciones. Es decir, la sociedad civil es la organización misma de la sociedad sin fuerza del Estado y del mercado. Pero en las movilizaciones del INE en realidad están partidos políticos, dirigentes empresariales, en fin, son muy respetables, pero no es la sociedad civil la que se ha movilizado. Ahora bien, estas movilizaciones que ha convocado el presidente, pues tienen su propia dinámica, son muy previas a estas convocatorias que tienen que ver con la defensa de los privilegios del INE. De hecho, el presidente realizó una concentración en el Zócalo el día que tomó posesión, el 1 de diciembre del 2018, y el 1 de julio del 2019 se realizó una nueva concentración en el Zócalo al cumplirse un año de la victoria, y luego el 1 de diciembre del 2019 hubo una nueva movilización en el Zócalo para recibir el primer informe del presidente de la República. Entonces, estamos hablando de movilizaciones que vienen de lejos. Luego, pasando la pandemia, el 1 de diciembre del 2021 tuvimos una nueva concentración en el Zócalo convocada por el presidente, así de que estas concentraciones que ha convocado el presidente, pues no son en respuesta a las movilizaciones del INE. Tienen mucha anticipación. Claro. Y por cierto, sí son mucho más grandes. Claro. Secretario, un asunto que llamó la atención justamente en esta movilización fue la quema de una piñata alusiva a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. El presidente pues ya reprobaba este hecho. ¿Ustedes cómo vieron este suceso que también, por supuesto, marcó esta movilización? Hecho aislado, condenable. Hay que decir que una movilización tan grande, pues fue un grupo muy pequeñito de personas que lo hizo. No expresa el sentir de la movilización, menos aún el sentido cívico con el que se convocó esta concentración para conmemorar este aniversario de la expropiación petrolera. Y ya se señalaron críticas a este hecho. Por supuesto que compartimos estas críticas. Pues ahí lo tenemos. Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, como siempre, por esta comunicación. Muchas gracias, Blanca Becerril. Y como te decía, siempre seremos partidarios de la participación masiva, activa, proactiva de la ciudadanía por las vías pacíficas. Muchas gracias.
Muchas gracias, secretario, que tenga muy buena tarde y buen inicio de semana. Bueno, pues ahí la voz de Martí Batres, secretario de Gobierno de la capital del país, hablándonos un poco de pues cómo se suscitó esta marcha, esta manifestación, este mitin, la concentración del sábado aquí en el Zócalo de la capital del país. Saldo blanco y 500,000 personas en las inmediaciones del Zócalo.